Hola a todos. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter. Bienvenido de nuevo, Scott. Gracias por invitarme. Déjame empezar, Scott, con una pregunta básica en este momento. ¿Qué opinas de la situación actual entre Irán y Estados Unidos? Si observas cómo están hablando los iraníes sobre la guerra, cómo habla Donald Trump sobre la guerra y la situación en el estrecho de Hormuz, ¿qué está ocurriendo, en tu opinión? Cuando te paras a analizar la situación, ¿qué interpretación haces de este caos que estamos presenciando? Creo que Irán está negociando desde una base de verdad factual. Está actuando dentro de los límites de la realidad, marcados por su desempeño durante el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. No se han excedido. Todo lo que ha hecho Irán es, ya sabe, algo lógico. No estoy diciendo que la gente tenga que apoyarlo. Se puede decir, no apoyo lo que está haciendo Irán. Pero es una acción lógica, basada en lo que sabemos de las capacidades de Irán. No están afirmando que puedan hacer cosas que en realidad no pueden llevar a cabo. Eso es exactamente lo contrario de Estados Unidos. Donald Trump vive en un mundo de fantasía muy influido por presiones que no proceden de la región donde se libró la guerra, sino del ámbito interno, ante las próximas elecciones de mitad de mandato. Donald Trump busca presentar una imagen que resulte agradable para los votantes estadounidenses, pero no restringen spoftinte la realidad. ¿Cómo ve el nuevo pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía? Porque hay ciertas interpretaciones por parte de los iraníes. Por parte de Irán ha sido muy positivo. Se ve al ministro de Asuntos Exteriores hablando. La reacción del Ministerio de Exteriores fue muy positiva. Incluso el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán reaccionó positivamente. Por otro lado, en Israel, dos de sus ministros dijeron que es una amenaza suní para Israel. También hemos tenido a Turquía hablando de ello, con Erdogan. Dicen que estamos reuniendo. El ministro de Exteriores turco, Fidan, dijo que Irán tiene sus propios problemas, pero que al fin y al cabo necesitamos que Irán esté con nosotros. No mencionó si Irán se une o no. Pakistán cree que todos los países musulmanes deberían unirse. En su opinión, ¿cuál es la percepción en Washington cuando observan lo que está ocurriendo? Creo que nadie entiende exactamente qué es este pacto. Quiero decir, se supone que es un pacto de defensa colectiva, basado en cierta medida en el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero, seamos completamente sinceros, más allá de los acuerdos entre Pakistán y Arabia Saudí, por los que Pakistán aporta efectivos a Arabia Saudí, no existe una doctrina común. Así que la gente dice que esto es la OTAN de Oriente Medio. No, no lo es. ¿Dónde está su doctrina militar unificada? ¿Pueden las unidades militares saudíes operar con las unidades militares turcas de forma interoperable? Si pones en línea a un batallón saudí y al lado a un batallón turco, ¿pueden coordinar sus operaciones? ¿Tienen la misma logística? ¿Hablan el mismo idioma? No. ¿Pakistán? No. Pakistán tiene lo suyo. Así que sus fuerzas aéreas no saben cómo combatir juntas. ¿Tienen una doctrina aérea unificada? ¿Tienen la capacidad de comprobar mutuamente sus códigos IFF de identificación amigo-enemigo y no derribarse unos a otros? Así que hay mucha teoría. Una de las cosas que dicen es que esto no anula ningún acuerdo de seguridad ya existente. Entonces, ¿cómo encaja Turquía con la OTAN? Quiero decir, de entrada. Y luego, ¿qué pasa con que un ataque contra uno sea un ataque contra... Entonces, ¿qué ocurre con un conflicto que se deriva de la postura agresiva de cualquiera de los países implicados? Quiero decir, ¿y si Pakistán entra en una guerra abierta con India?
¿Significa eso que Arabia Saudí y Turquía tienen que acudir en ayuda de Pakistán si India ataca a Pakistán en represalia por algo que haga Pakistán? Turquía, ahora mismo, según algunas interpretaciones, está ocupando Chipre, que es miembro de la Unión Europea. Está ocupando Siria, está ocupando el norte de Irak. Si Turquía se viera involucrada en una guerra abierta con Israel por Siria, ¿acudiría Arabia Saudí en ayuda de Turquía? ¿Eso sería defensa propia? ¿Acudiría Pakistán en ayuda de Turquía? ¿Y qué pasa con Arabia Saudí y su conflicto en curso con Ansar Allah en Yemen? ¿Se supone que Pakistán y Turquía deben acudir en ayuda de Arabia Saudí? Este es un pacto que no significa nada, absolutamente nada. Así que no sé, quizás sea un paso en la dirección correcta, pero ¿en qué dirección? ¿Es contra Irán? Dicen que no. Dicen que Irán no está señalado. Como usted decía, los iraníes no parecen sentirse amenazados por esto. ¿Es contra Israel? Bueno, no lo dicen, pero esa es la implicación. Pero aquí está la gran pregunta sin responder. ¿Cómo se relaciona esto con la arquitectura de seguridad dominada por Estados Unidos que está actualmente en vigor? Arabia Saudí no ha roto con Estados Unidos. Así que, hasta donde yo sé, Arabia Saudí está más supeditada a Estados Unidos que al Pacto de la Meca. ¿Qué es lo que esto es? Turquía es miembro de la OTAN. ¿De verdad Turquía va a enfrentarse a Estados Unidos siendo miembro de la OTAN? Este pacto no tiene ningún sentido, ninguno en absoluto. Es un disparate, es un caos. Hay que reflexionarlo más. Quiero decir, estuve en Turquía y ya sabe, hablé con personas que son amigas del régimen de Erdogan, de los distintos partidos políticos, pero que aún así simpatizan con él. Su idea era que Turquía debía alinearse con Irán, Rusia y China. Y esta alianza está llevando a Turquía justo en la dirección contraria. ¿Quién sabe? Puede que haya alguna visión detrás de esto. Me cuesta imaginar que intenten dejar a Irán fuera de la ecuación. Pero, cuando lo analizas, es una especie de media luna diseñada básicamente para contener a Irán. No es una media luna para contener a Israel. Así que creo que esto es simplemente una medida que se ha tomado porque estas naciones están preocupadas por el vacío que está creando el desplome del prestigio estadounidense en la región y temen que, ya sabe, otros países intenten aprovecharse de ello. Israel, con su relación con los Emiratos Árabes Unidos. Esa es otra cuestión. ¿Qué pasa con el Consejo de Cooperación del Golfo? Creía que también tenía un componente militar. Se retiró Arabia Saudí de él. De nuevo, este es un documento que no significa nada, y si no significa nada, no se puede hacer cumplir. Hay muchos puntos en lo que ha dicho, pero permítame empezar por el primero, el que ha mencionado sobre Chipre. Yo estuve en Chipre. Conozco Chipre, la parte norte. Estuve en la parte norte de Chipre, que está bajo el control del gobierno turco. Son mayoritariamente, no mayoritariamente, todos son turcos. Hablan turco. Su cultura es turca. No tienen nada que ver con la parte sur de Chipre. Por eso ya ve, es lo mismo. Supongo que podemos compararlo con lo que ocurre en la parte oriental de Ucrania, donde había rusos étnicos, más vinculados a los rusos que a los ucranianos, si se puede sostener eso. Pero en Chipre, ya ve, básicamente, incluso la cultura, la lengua, todo es turco. La moneda es turca. Nada. No se ve ninguna conexión con Grecia. Correcto, pero aquí está el problema. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Pero ¿cuál es el estatus de Chipre del Norte según el derecho internacional? Tienen a la ONU entre las dos partes. Correcto, pero la cuestión es esta. Turquía considera el norte de Chipre una extensión de Turquía. Así que, por ejemplo, cuando se trata de explorar petróleo y gas en las aguas alrededor de Chipre, Turquía dice esto es nuestro, y Chipre dice no es nuestro. Y eso interfiere con las proyecciones israelíes, ya sabes. Turquía aplica la misma filosofía al mar Egeo. Y entonces, ¿qué ocurre?
Lo que planteaba es esto. Con Chipre, ¿qué pasa si entran en una guerra abierta con Grecia? ¿Y si Grecia decide levantarse una mañana y lanzar un ataque preventivo contra los turcos? No digo que vaya a ocurrir, pero ¿y si ocurre? Acude Arabia Saudí en ayuda de Turquía, invocando el Pacto de la Meca. ¿Utiliza Pakistán su arsenal nuclear contra Grecia? Y la respuesta es no, lo que significa que es un pacto sin sentido. Eso es todo lo que estaba señalando. No estaba diciendo que la presencia turca en el norte de Chipre fuera ilegítima. Lo que digo es que crea un conjunto de problemas geopolíticos muy complicado, que enfrenta a Turquía no solo con Grecia, sino con todos los países del Mediterráneo Oriental. Recuerden que Turquía amplió su frontera marítima basándose en un acuerdo con Trípoli. Creo que con el gobierno de Trípoli, ya saben que básicamente trazó una línea justo por el medio. Y eso lo cambia todo, en lo relativo a los derechos sobre el petróleo y el gas. Francia no está de acuerdo, Egipto no está de acuerdo, nadie está de acuerdo, salvo Turquía y esa parte de Libia. Pero lo cambia todo y genera una fricción que podría desembocar en un conflicto. ¿Qué pasa si Turquía se enzarza en un tiroteo con Francia? Casi ocurrió ya una vez, por Libia. Recuerden aquel convoy turco que avanzaba y los franceses intentaron interceptarlo, invocando alguna regla ridícula de la Unión Europea. Y los turcos dijeron, acérquense un poco más y hundimos su barco. Los franceses no pueden hundirnos, somos franceses. Y los turcos algo así como, háganlo. ¿Qué pasa si se produce un tiroteo? Francia ha dicho que apoyará a Grecia pase lo que pase. Así que si Grecia ataca a Turquía, Francia se pone del lado de Grecia. Entonces tienes un enfrentamiento interno dentro de la OTAN. ¿De verdad Arabia Saudí va a meterse en medio de eso? La respuesta es no. Y sin embargo se supone que este pacto trata de defensa colectiva. Eso es lo que quería decir. No tiene ningún significado. Creo que el punto que has planteado es importante, porque también lo mencionaron los yemeníes. Le dijeron a Turquía, ¿creéis que si Israel os ataca, Arabia Saudí va a defenderos? Seremos nosotros quienes os defendamos, no Arabia Saudí. Pero el problema con Arabia Saudí, Scott, es que no tiene tanta capacidad militar si decide defender. Gracias. Lo único que le da algo de fuerza a Arabia Saudí es Pakistán. Eso es todo. Si sacas a Pakistán de la ecuación, Arabia Saudí no tiene nada, nada. Han gastado mucho dinero en armas, pero si los pilotos saudíes se enfrentaran a una fuerza aérea de verdad, los derribarían del cielo. El ejército saudí no sabe combatir. Son unos tontos gordos, fuera de forma, obesos, que no combaten. No quieren combatir. Quieren sentarse ahí, llevar uniformes y concederse medallas por aparecer en desfiles. Y eso es todo. No saben combatir. No quieren combatir. Por eso tienen una relación con los pakistaníes. Los saudíes compran ejércitos. No entrenan a sus ejércitos. Así que Arabia Saudí no tiene nada. Israel no teme que una división saudí atraviese Jordania y se le acerque. Rezan para que eso ocurra, porque la división se derrotará a sí misma logísticamente a medida que se acerque. Así que Arabia Saudí es una opción inviable ahí. Lo que plantea la pregunta, ¿qué están tramando aquí? A Arabia Saudí le iría mejor intentando ampliar el acercamiento que existía, que fue negociado por China, quizá no creando una alianza defensiva formal con Irán, pero dejando claro que Arabia Saudí e Irán no tienen problemas, que no existe una amenaza militar y que Arabia Saudí ha terminado con Estados Unidos. Pero esa es la otra cuestión. Quiero decir, todo este pacto no significa nada mientras Arabia Saudí permita que haya fuerzas estadounidenses en su base. Mientras hay una presencia militar estadounidense en Arabia Saudí, este pacto no significa nada. No significa nada. Es una broma. Es vergonzoso. Es humillante, porque en realidad no significa absolutamente nada. Ese es mi punto. Nunca he visto, leído, ni vivido nada como el caso de Irán con respecto a Arabia Saudí.
Nunca han considerado a Arabia Saudí un enemigo desde el punto de vista militar. Políticamente, quizá tengan tensiones, pero nunca pensaron que Arabia Saudí pudiera representar una amenaza militar, ni tampoco ninguno de esos países del Consejo de Cooperación del Golfo. La cuestión es, No tienen ningún miedo al CCG. Nadie le tiene miedo al CCG. Si hay alguien más gordo que los saudíes, son algunos de los países del CCG. Una vez más, solo tienen ejércitos porque traen mercenarios del extranjero, quizá pakistaníes. Los pakistaníes tienen buenos soldados, muchos, y todo el mundo los contrata. Pero la idea de que, ya sabe, las fuerzas especiales bareiníes vayan a entrar y acojonar a los iraníes es simplemente un chiste. Y si está esperando que Kuwait despliegue un ejército con alguna capacidad, espera en vano. Ninguno tiene capacidad para luchar. Ninguno tiene capacidad para luchar. No les gusta luchar. Les gusta gastarse el dinero en putas en Londres. No les gusta gastarse el dinero en entrenarse en el arte del combate cuerpo a cuerpo. creo que en el centro de este pacto militar, o pacto de defensa, o pacto de seguridad, está Arabia Saudí. Arabia Saudí está pidiendo a Turquía y a Pakistán que se unan a ellos para hacer un anuncio. ¿Qué es eso? Antes de que empezara la guerra, esto no era así, Scott. En mi opinión, está ocurriendo algo dentro de Arabia Saudí que les hace ver la necesidad de tener esto. Has mencionado que no les va a aportar mucha capacidad de presión, pero, al fin y al cabo, de algún modo sienten que lo necesitan. ¿Qué es? Es porque Estados Unidos los ha abandonado y los ha puesto en una situación muy difícil. Es porque Israel creyó que podía atacar Qatar sin consecuencias. Porque Estados Unidos prometió algo que no puede cumplir. Pero no es, yo diría que es menos Arabia Saudí. Recuerden que Arabia Saudí hizo ese pacto estratégico. Arabia Saudí ya tiene un pacto estratégico con Pakistán. Ahí lo tienen. Es en cierto modo lo que tienen aquí, pero más. Turquía siempre intentaba meterse en eso. Desde el principio, ha sido Turquía la que ha intentado meterse ahí. Turquía la que intenta encajarse a la fuerza en la región. Así que diría que sí, aunque Arabia Saudí tenía que hacerlo, y por supuesto fue quien lo acogió. Creo que Turquía también fue una gran fuerza impulsora de esto. Porque Turquía está limitada por su pertenencia a la OTAN. La OTAN ya no beneficia en absoluto a Turquía. No hay ningún beneficio mientras Estados Unidos no proporcione a Turquía cazas F-35 sin consecuencias, sin condiciones. Cuando Estados Unidos dé a Turquía cazas F-35 en las mismas condiciones en que se los da a otras naciones de la OTAN, entonces Turquía podrá decir, ah, sí, somos miembros de la OTAN. Pero Turquía no es miembro de la OTAN. Lo es solo de nombre. Turquía ya sabe, va por su cuenta. Una gran parte de las prioridades de defensa de Turquía está fuera del marco de la OTAN. Así que Turquía está asumiendo la realidad de que no va a ser una nación europea, de que Europa le ha cerrado básicamente las puertas y de que su dirección estratégica, la dirección de Erdogan, por así decirlo, post-otomana, se orienta hacia Asia Central y hacia el este. Y no es una relación de conflicto. Se supone que debe ser una relación de cooperación y de colaboración económica. Así que Turquía. Pero de nuevo, ¿qué pasa con Turquía y Qatar? Nadie habla de eso, porque los saudíes y los qataríes no se van bien. Lo sabe, ¿verdad? Y también sabe que Turquía tiene una presencia militar en Qatar. Una presencia militar importante que se suponía que debía servir de disuasión ante cualquier presión militar saudí sobre Qatar. ¿Cómo encaja eso? ¿Qué pasa con la presencia turca en Somalia? Ya sabe, la presencia naval turca en todo el Mar Rojo, lo que Turquía está intentando hacer en Sudán. Así que creo que esto forma parte del intento de Turquía de cooptar la región, y no de que Arabia Saudí intente cooptar a Turquía. Creo que Turquía. Erdogan es el verdadero impulsor aquí, porque necesita mirar en esta dirección.
y quería sumarse a un pacto defensivo saudí-pakistaní ya existente. El enviado pakistaní fue a Irán para transmitir un mensaje del primer ministro y de Asim Munir en Pakistán a los iraníes y dijo, estaba hablando con el primer ministro iraní. Lo que hicimos con Arabia Saudí y Turquía no tiene nada que ver con Irán. Irán no es el objetivo de eso. Y por cierto, la percepción en Irán era la misma. Scott, ¿cómo ves la forma en que Arabia Saudí está intentando actuar? Una parte del problema de Arabia Saudí es lo que has mencionado. Antes de que empezara la guerra, ya sabes, la cooperación que tenían con las bases estadounidenses en sus países. Ahora, como consecuencia de la guerra, han sido atacados debido a esas bases. Y ahora están buscando algún tipo de alternativa para su seguridad. Pero parte del problema es la propia Arabia Saudí. Por ejemplo, en Yemen, con Irak, no se ve ese tipo de sensatez en el liderazgo saudí para rebajar las tensiones. En tu opinión, ¿de dónde viene eso? Bueno, creo que el gran motor es MBS y su deseo de posicionarse como el próximo rey de Arabia Saudí. Hay mucho disenso dentro de Arabia Saudí. No puedo decir que lo sepa todo perfectamente, pero sabemos que MBS ha orquestado con el tiempo el arresto de varios familiares, de príncipes que suponían un posible problema político para él. Desde fuera nos sentamos y decimos, oh, MBS, él es el hombre. Pero dentro del país, no creo que tenga el poder tan asegurado como él cree. Y se está presentando como el visionario, tanto en lo que puede hacer por Arabia Saudí desde un punto de vista cultural. Creo que ahora mismo Arabia Saudí 2030 es lo nuevo. Ya sabes, puede crear nuevas ciudades y oportunidades más liberales para las mujeres. Es un reformista y todo eso. Pero también tiene que ser un hombre de seguridad. Y luego siempre queda sin decir su relación con los ulemas, ya sabe, las autoridades religiosas. Hubo un pacto con el diablo que hizo la familia saudí, los al-Saud, con el wahabismo. Eso es una parte importante de todo esto. Y ya sabe, hay una relación ahí que exige a Arabia Saudí ayudar a exportar el wahabismo al extranjero como parte de su política exterior. Y eso exige que Arabia Saudí adopte una postura más firme en la región. Así que creo que esto es lo que está impulsando todo esto. No se le puede ver permitiendo el movimiento zaidí en Yemen. Creo que lo he dicho bien. No son chiíes duodecimanos. ¿Zaidismo? Zaidíes. Zaidíes, sí. No se puede permitir que los zaidíes, a quienes los wahabíes consideran apóstatas absolutos, son satanistas, son la peor gente del mundo. Ni siquiera son musulmanes, según los wahabíes. Así que, ya sabe, gran parte de lo que ocurre en Yemen tiene una base religiosa, porque Arabia Saudí no puede dar la impresión de coexistir pacíficamente con esta gente. Especialmente cuando les desafían expulsando al gobierno yemení pro-saudí e instalándose ellos mismos. Ya sabe, es una cuestión religiosa de larga data. Y lo mismo ocurre con los chiíes de Irak. Ya sabe, no se puede tener a milicias chiíes lanzando, ya sabe, cohetes contra Arabia Saudí o drones contra Arabia Saudí. Dios mío, eso no puede pasar. Eso es un insulto para los wahabíes. Así que, gran parte de la postura saudí está impulsada simplemente por la absoluta ilógica del fanatismo wahabí. No lo pensamos porque cuando vemos la cara de Arabia Saudí, vemos, ya sabe, la Arabia Saudí de 2030. Pero piense un poco más a fondo en Arabia Saudí y se dará cuenta de que hay por ahí un grupo de fanáticos wahabíes que decapitan gente y que tienen un control sobre la dinámica política interna de Arabia Saudí más fuerte de lo que uno pensaría. Mike Huckabee dijo que el presidente Trump no solo ha demostrado que estaba dispuesto a bombardearlos, ha amenazado a Irán, sino que también está dispuesto a llevarlos a la bancarrota. Parece que a ojos de la administración Trump, la continuación de la guerra sería el bloqueo de los puertos iraníes.
Eso va a funcionar sin combatir, sin entrar en un intercambio activo de ataques y represalias. Parece que hasta ahora, Irán ha atacado varios petroleros en el estrecho de Hormuz, pero no se ve ningún tipo de reacción por parte de Estados Unidos como se veía antes. Scott Bessent dijo hace 2 días que en los próximos 2 años van a poner en marcha nuevos oleoductos que harán irrelevante este estrecho de Hormuz. ¿Cómo entiende usted la forma en que Donald Trump está continuando la lucha? Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Quién ganó la guerra? Me gustaría oír su opinión. ¿Ganó la guerra Estados Unidos o la ganó Irán? Creo que estará de acuerdo conmigo en que Irán ganó la guerra. ¿Ganó por poco o fue una victoria decisiva? Creo que podemos decir que fue decisiva. Creo que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que perdemos una guerra. Y con eso quiero decir que ya sabe, la gente dice, Scott, no perdimos Vietnam. La guerra es una extensión de la política por otros medios. Así que perdimos la guerra de Vietnam políticamente. Pero nadie puede sostener que los norvietnamitas nos patearan el culo. No. Cada vez que libramos una batalla frontal contra ellos, ganamos. Les bombardeamos sin parar. Ganamos todos los enfrentamientos tácticos sobre el terreno. Pero perdimos porque políticamente no pudimos sostener el conflicto. El pueblo estadounidense perdió la confianza en el gobierno por el conflicto. Lo mismo ocurrió con Afganistán. ¿Nos derrotaron los talibanes en un combate frontal? No. Cada vez que los talibanes se plantaron y lucharon, murieron. Lo que pasa es que ya sabe, no tuvimos lo que hacía falta. No pudimos conseguir el apoyo político para ir a por todas y ganar, igual que en Vietnam. Y así acabamos librando esta guerra a medias, y el pueblo estadounidense perdió la confianza en ella y nos retiramos. Pero no se puede decir que nos derrotaran. Quiero decir, si Chris Donahue se hubiera levantado, se hubiera dado la vuelta en el avión, le hubiera dicho a la 82 que desembarcara, entrara en Kabul y masacrara a los talibanes, lo habríamos hecho. No había nada que los talibanes hubieran podido hacer. No podían vencernos. Pero no había apoyo para hacerlo, ni voluntad de hacerlo. Estados Unidos perdió la voluntad de luchar. Irán, queríamos luchar. No podemos. Nos vencieron. Nos vencieron. Y dirás, bueno, Scott, nos quedamos sin munición. Eso no es realmente que te hayan vencido. Eso significa que no entiendes nada sobre la guerra. La guerra consiste en sistemas, en que los sistemas funcionen como se supone que deben funcionar. Y algo clave de un sistema es que no se trata solo de cómo opera en la punta de lanza. Se trata de todo el mantenimiento que hay detrás, de la sostenibilidad. Si vas a cortar el césped, no me presumas de lo afilada que está la cuchilla. Si te vas a quedar sin gasolina a mitad de camino y no tenías un plan para meter más gasolina en la máquina, porque entonces ya no estás cortando el césped. El césped te ha dado una paliza porque no tenías un plan para continuar con esto. Empezamos un conflicto con Irán basándonos en que cosas así sencillamente no iban a pasar. Eso demostró una falta fundamental de comprensión de la amenaza a la que nos enfrentábamos. Vamos a matar al líder supremo, cosa que podemos hacer. ¿Y después qué? Se supone que Irán va a derrumbarse. Entonces, fuimos bendecidos con un gobierno de nuestro agrado, que renunciaría a su programa de misiles, a su programa nuclear, a su relación con Hezbollah y Ansar Allah, y todo iría bien. Así era como íbamos a ganar la guerra, con las primeras 6 bombas lanzadas sobre Irán. Bueno, perdimos la guerra con esas primeras 6 bombas lanzadas sobre Irán, porque matamos al líder supremo. Eso hizo que Irán se cerrara filas en torno a sí mismo, más que nunca, en apoyo al régimen. Así que no hay absolutamente ningún growth en el Thisivor. Renov Thavment Termai Moing. Por exemple, Haitha, Metafus Burafoth. Not only through assassination, because this was an act of perfidy. Many Americans tended to forget this, but I don't think the Iranians... Muchos estadounidenses tienden a olvidarlo, pero no creo que los iraníes lo olviden jamás.
Estábamos en negociaciones activas con Irán sobre el programa nuclear, que Donald Trump decía que era lo más importante del mundo. Y los iraníes hicieron concesiones importantes. Había un acuerdo en marcha que viajaba en un avión a través del ministro de Exteriores omaní para cerrar todo esto. Los iraníes pensaban que habían hecho algo bueno y entonces bombardeamos. Es un acto de perfidia, es un crimen de guerra. Así es como empezamos esta guerra, con un crimen de guerra. Después asesinamos a alguien en un atentado. Eso es otro crimen. Y luego, el primer día, matamos a 168 estudiantes en la escuela Manab. Otro crimen que demuestra que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Empezamos una guerra que perdimos el primer día, porque no podíamos ganarla, pero seguíamos diciendo que íbamos a hacerlo. Cambiamos nuestro plan de guerra. Y la otra cosa es, ya saben, ¿por qué cambiamos nuestro plan de guerra cada 2 días si teníamos un plan tan bueno? Porque no teníamos ningún plan. No teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Simplemente improvisábamos sobre la marcha. Y cada vez que hacíamos algo, todo iba a peor y a peor y a peor y a peor, ampliando el conflicto, lanzando más bombas, disparando más misiles y haciendo que los iraníes nos enviaran más misiles. Y de repente nos quedamos sin munición. Lo siento, chicos. Cuando te quedas sin munición, has perdido la guerra. Porque la guerra trata de un sistema de sistemas. Y el sistema que se suponía que debía sostener el conflicto se vino abajo. Así que Estados Unidos perdió la guerra porque no pudimos sostenerla, no porque el pueblo estadounidense renunciara a ella. Demonios, ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Y todavía no lo saben. Donald Trump les ha estado mintiendo desde el primer día. Esto no es Vietnam, donde los estadounidenses salían a la calle diciendo, traed a nuestros chicos a casa. Quiero decir, ojalá ocurra eso, que haya más gente en la calle. Pero no es por eso por lo que terminó esta guerra. Esta guerra no terminó porque los estadounidenses dijeran, ni hablar, no iremos. De hecho, muchos estadounidenses están en plan, reventada a esos tipos. Se ha quedado sin munición. Y no se trata solo de eso. Los iraníes se han hecho, por así decirlo, con la posición geopolítica dominante al controlar el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb. Así que están asfixiando no solo la economía de Estados Unidos, sino la economía mundial, porque están interconectadas. Por tanto, los iraníes tienen superioridad estratégica sobre Estados Unidos. Tienen superioridad táctica, en la medida en que Estados Unidos carece de capacidad para proyectar una fuerza militar significativa en Irán. Irán conserva la capacidad de proyectar una fuerza militar significativa contra la infraestructura militar estadounidense, en apoyo de sus aliados. No podemos defendernos de los iraníes. Así que los iraníes nos están causando más daño del que nosotros les estamos causando a ellos. Eso es insostenible. Perdimos militarmente, pero también perdimos económica y políticamente, por la capacidad de Irán para controlar el estrecho de Hormuz y controlar Bab el-Mandeb, mantener relaciones con Hezbollah, mantener relaciones con Ansarollah y dominar militarmente la región. Eso se llama que te den una paliza. Nos dieron una paliza. Y esta es la primera vez en la historia que a Estados Unidos le dan una paliza. La primera vez. Y bueno, así es como estamos ahora mismo. Trump no puede admitirlo, no puede reconocerlo. Por eso oímos estupideces como lo del muro de acero. Creo que acaba de publicar un tuit en el que reiteraba que controlamos el estrecho de Hormuz. Lo dijo con toda la cara, por cierto. Lo controlamos. ¿Qué quiere decir? ¿Los barcos estadounidenses controlan el estrecho de Hormuz? No. Ni siquiera se les permite acercarse sin que los hundan o les disparen. Entonces, ¿cómo podríamos controlar el estrecho de Hormuz? El muro de acero. ¿Pero es un muro de acero? No. ¿Cuántos barcos tenemos allí ahora mismo? Yo qué sé, 16. No lo sé. La cifra fluctúa, arriba o abajo un par cada día. Pero no es un muro de acero. Mira el mar Arábigo y dime qué anchura tiene. Pero reconoce también que no podemos acercar ningún barco a la costa iraní, porque tienen misiles de largo alcance que nos hundirían.
Así que tenemos que mantenernos muy lejos. Y ahí hay una gran zona que no controlamos. Y así, cuando llegan los barcos, porque lo que está diciendo Trump es que con el muro de acero controlamos todo lo que entra en el estrecho de Hormuz y todo lo que sale del estrecho de Hormuz. Así que controlamos indirectamente el estrecho de Hormuz. Bueno, es una teoría bonita, salvo que ese muro de acero no existe. Es un muro de pequeños puestos de barcos oxidados. Pero los buques siguen su ruta, bordean la costa. La Armada de Estados Unidos no los detiene. Entran, bordean la costa y atraviesan el estrecho de Hormuz. Solo los iraníes controlan lo que entra y sale del estrecho de Hormuz. ¿Hay algunos que se filtran? Imagino que puede haber uno o dos que logren pasar, pero no he oído nada importante sobre filtraciones. Creo que los iraníes, de hecho, alcanzan todo con un misil. Y las compañías de seguros no van a permitir que la gente intente pasar a escondidas. Creo que ahora mismo, básicamente, si pasas sin nuestro permiso y te alcanzan, no hay cobertura. Así que tienes que pasar y conseguir el dinero de, ya sabe, pagarles a los iraníes si quieres pasar, o a los cataríes, o a los omaníes, perdón. Así que Trump se lo está inventando todo. Ya sabe, ¿dónde estamos militarmente? No podemos hacer nada contra Irán, porque en cuanto lo hagamos, harán estar por los aires, acabarán con la existencia de Kuwait. Podrían acabar con la existencia de Bahrein. Ahora tienen misiles que con total seguridad atravesarán cualquier defensa que nos quede en Jordania y causarán mucho daño a los jordanos. Acabarán con los Emiratos Árabes Unidos. Y por eso todas las naciones le dijeron a Estados Unidos, parad, 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 basta de estupideces, se acabó, está terminado. Así que Donald Trump tiene que enfrentarse a esa realidad. Se acabó, está terminado. Pero no puede admitirlo ante el pueblo estadounidense, porque entonces será el primer presidente estadounidense al que le han dado una paliza. Es Donald Trump. No pueden darle una paliza. Tiene que darla a él. Y eso es lo que intenta explicar al pueblo estadounidense. Les he dado una paliza. Hice esta declaración. Hundí toda su armada. ¿Por qué no podéis tomar el estrecho de Hormuz? No hundiste toda su armada, ¿verdad, Donnie, cariño? No. Derribé toda su fuerza aérea. No, no lo hiciste, Donnie, cariño. Los aviones siguen volando. ¿Y qué hay de sus ejércitos? Sabes, vuestra peor pesadilla sería, y quizá esta fuera otra razón por la que nos detuvimos, que tenemos varios miles de tropas en Kuwait, que no son tropas de combate terrestre. Si los iraníes lograran abrirse paso con varias divisiones, ya sabes, por los alrededores de Fish Lake, pasando por los alrededores de Basora hasta Kuwait, Kuwait caería en 3 días, quizá antes, y todas las tropas que tenemos allí serían prisioneras o estarían muertas. Eso es una pesada en Trump. No puede protegerse. Entonces, ¿qué les dice a los estadounidenses? ganamos. Y creo que ahí es donde preparó el terreno para declarar la victoria. Ganamos el muro de acero perpetuo. Ganamos porque tenemos un muro de acero y vamos a mantenerlo. Pero el siguiente problema es, ¿puede mantenerlo? No voy a entrar en demasiados rumores sobre el Abraham Lincoln, pero han visto las informaciones. No parece que reine la armonía en un portaaviones al que le han pedido prolongar su despliegue. Y me imagino que las mismas tensiones existen también en otros buques de la Armada. Esta es una postura insostenible por parte de Donald Trump. Además, si no logra que las cosas vuelvan a la normalidad, va a perder las elecciones de mitad de mandato. Así que creo que van a ver a Donald Trump decir, gané, controlo el estrecho de Hormuz. Scott Bessent va a decir que mientras tengamos un muro de acero, no tenemos de qué preocuparnos. Además, dentro de 2 años, ¿sabéis qué tiene de bueno el plazo de 2 años? Que Trump no va a tener que rendir cuentas por ello. Es dentro de 2 años. Trump ya no será presidente. Así que ya sabéis, dentro de 2 años, dentro de 3 años, las cosas van a mejorar. Confiad en nosotros.
no nos pidáis cuentas por el desastre que hay ahora, porque dentro de 2 años estará mejor gracias a nosotros. Quiero decir, esta es la estupidez. Y espero que el votante estadounidense no caiga en ello. Pero esto es lo que estamos viendo. Mucho postureo de un presidente que tiene la deshonra de ser el primer presidente de la historia de Estados Unidos al que le han pateado el culo en una guerra. Hace 2 días, el Canal 12 de Israel informaba de que si Estados Unidos no ataca a Irán, ellos lo harán. Y miren a Israel hoy. Está en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, y al mismo tiempo quiere atacar Irán. ¿Es eso una especie de señal de que quieren obligar a Estados Unidos a permanecer en la región? ¿O es algún tipo de maniobra política por parte de Benjamin Netanyahu, sabiendo que también se enfrenta a nuevas elecciones en Israel? Creo que son ambas cosas. Creo que son ambas cosas. Netanyahu, como sabemos, se ha posicionado como el presidente de la seguridad. También sabemos que, desde el 7 de octubre, ha ido ampliando el alcance y la escala de la ofensiva militar de Israel contra sus vecinos porque no podía ganar en Gaza. Así que tuvo que extender la lucha al Líbano, después la extendió a Siria y ahora a Irán. Y por cierto, no ha ganado en ninguno de esos frentes. Ninguno salió como se suponía que debía salir. Puede que no en las próximas elecciones. Así, está en una lucha política por su supervivencia. Sin embargo, lo que no mencionó en todo eso es lo que está ocurriendo aquí, en Estados Unidos, con la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2027. La sección 219 en la versión de la Cámara de Representantes y creo la sección 1217 en la versión del Senado. Básicamente, ya sabes, esto difumina la línea entre Estados Unidos e Israel en aspectos críticos de la producción de defensa, el intercambio de inteligencia, el intercambio de tecnología y todo lo demás. Si se aprueba, Estados Unidos pasa a ser prácticamente uno con Israel. Y entonces ya sabes, ahora nosotros, Estados Unidos, estaremos implicados indirectamente en todo lo que acabas de mencionar, de una forma u otra, especialmente en términos de política. Así que creo que esta es la estrategia. Quiero decir, son literalmente ejemplos clásicos del tipo de parásito que se apodera del cuerpo del huésped. He escrito sobre ello. Comparé a Israel con la avispa verde y a Estados Unidos con la cucaracha americana. La avispa verde pone sus huevos en la cucaracha americana, que hace de anfitrión. Después, la larva se apodera de la cucaracha y ésta básicamente hace lo que la larva le dice, hasta que la larva la consume desde dentro hacia afuera. Y creo que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, que el parásito israelí está implantando larvas en Estados Unidos. Las larvas adoptan la forma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, de estas 2 secciones, que después conducirán a nuevas infecciones. Ya vemos indicios de ello. El secretario de Estado, Marco Rubio, está diciendo que si alguna vez hablaste en contra de Israel, no recibirás un visado para Estados Unidos. Así que, básicamente, está convirtiendo la libertad de expresión en un delito. Y así es como Israel sobrevivirá, apoderándose del anfitrión estadounidense. Pero la continuación de la guerra, supongamos que van a proporcionar a Israel información de inteligencia y armas. El cuerpo, las fuerzas, no están ahí para librar todas estas guerras a la vez. Hace falta algo más. ¿Significa eso que Estados Unidos va a quedarse allí para siempre? Bueno, quiero decir, Israel ahora tiene voz y voto. Y eso es lo triste. No podemos decir, bueno, Israel, no importas. Esto es puramente un problema estadounidense. Israel ahora tiene voz y voto sobre cuál será la postura de Estados Unidos de aquí en adelante. Pero dejemos una cosa perfectamente clara. Israel no tiene capacidad para enfrentarse a Irán por sí solo. Así que es una amenaza vacía, directamente una amenaza vacía. Israel solo puede hacer esto si Estados Unidos participa,
y Estados Unidos ya no puede participar. Israel no ha resuelto el problema de la defensa aérea. Creo que los iraníes han dejado claro hoy que en los días de mayor gasto de misiles durante esta guerra, estaban produciendo más misiles de los que se utilizaban. Irán se está fortaleciendo mientras hablamos. Y los misiles que están produciendo ahora, escribí sobre esto. Dije, saben, esta guerra es, en gran medida, un laboratorio iraníes. No me tridimol, thrathicthisli muy with forward, bad snenews e nil. De thermomenta small. Dos. Sabes, esa espada corta en los dos sentidos. ¿Qué aprendimos de nuestra experiencia de laboratorio? Que ninguna de nuestras armas funcionó como se había diseñado que funcionara. Todo es una mierda. ¿Qué aprendieron los iraníes? Que ninguna de las armas estadounidenses funcionó como se suponía que debía funcionar. Son una porquería y aprendieron cómo derrotarlas aún más. Lo que los iraníes aprendieron sobre la defensa contra misiles balísticos es que es muy importante tener misiles capaces de maniobrar. Y ahora estamos viendo misiles cada vez más maniobrables saliendo de las fábricas iraníes. Así que hoy, los iraníes están acumulando un arsenal considerable de misiles balísticos avanzados, capaces de evadir todas las opciones de defensa aérea y de causar daños importantes en los lugares a los que apuntan. Esto significa que Israel no tiene capacidad para defenderse. Y la situación empeora aún más por el hecho de que, ya sabe, la escasez de armas de Estados Unidos pone a Israel en riesgo. Mire, el comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en el mando central dijo básicamente que si el presidente de Estados Unidos no le proporciona más socios europeos, tendrá que retirar destructores de las labores de vigilancia que están realizando ahora mismo. Mucha gente no se da cuenta de lo importantes que son los destructores estadounidenses frente a la costa de Israel, ni del papel que desempeñaron. Ya sabe, es muy probable que muchos de los misiles interceptados fueran derribados por misiles lanzados desde esos buques. Estamos hablando de retirarlos. Eso debilita aún más a Israel. Así que la idea de que Israel pueda enfrentarse a Irán y no ser destruido es ridícula, y los israelíes lo saben. Así que creo que Netanyahu, ahora mismo, está fanfarroneando por el momento. ¿Cree que van a sacar algo de estas negociaciones entre Israel y el Líbano? Porque al fin y al cabo, si Israel continúa con la ocupación en la parte sur del Líbano, tarde o temprano tendremos un nuevo conflicto entre las dos partes. Creo que si eso ocurre, quizá Benjamin Netanyahu solo se está conteniendo por las elecciones. Puede que justo después de las elecciones, sean cuando sean, vuelvan a combatir activamente en el sur del Líbano. Y en Gaza está pasando lo mismo. En Gaza y en Cisjordania, como ve, la gobernung together tenis knew. Pese que go forward. Despite having the ceasefire, but the point is southern Lebanon, Scott. La cuestión es el sur del Líbano, Scott. Según tengo entendido, el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, en una declaración antes de asumir el cargo, antes de ser nombrado jefe, fue un anuncio, una declaración de ese consejo. Mencionaba que están hablando de todos los frentes: Palestina, Líbano, Yemen e Irak. Irak formaba parte de ello. Me sorprendió lo de Irak. ¿Por qué están incluyendo a Irak? Pero ver estas partes de Israeles y existentes como un conjunto. Y el nuevo jefe, justo ayer, tuiteó lo mismo. ¿Qué interpretación haces de ello? Bueno, ya sabe, cuando cayó Siria, cuando cayó Assad en Siria, se reconfiguró a imagen de Al-Qaeda. Los iraníes admitieron que aquello fue una derrota para ellos, que supuso un revés. Lo dijeron. Lo dijeron. Meant when towards get. Al 100%. Es una derrota. Pero también dijeron, al menos algunos altos cargos iraníes con los que hablé, dijeron: llevamos muchísimo tiempo en Siria y hemos establecido relaciones muy buenas a nivel local.
Y la idea de que la caída de Assad ha cortado el cordón umbilical entre Irán y Hezbollah es ridícula. Creo que lo que estamos viendo hoy lo demuestra. En primer lugar, demuestra que Hezbollah tenía una gran capacidad de resistencia, pese a todas las bajas que sufrió. Sigue teniendo recursos, pero también creo que la eficacia de lo que está haciendo Hezbollah ahora mismo, especialmente en la guerra con drones, está vinculada a sus relaciones con la Fuerza Quds de Irán, que está realizando reabastecimientos activos a través de rutas clandestinas que conocen, pero que nadie está interceptando. Y por tanto, la idea de que Hezbollah vaya a ir marchitándose poco a poco, por así decirlo, es absurda. Se están fortaleciendo y están causando daño a Israel, un gran daño a las fuerzas israelíes. Los israelíes no pueden derrotarlos. Si hubieran podido, Israel ya los habría derrotado. Pero Hezbollah sigue ahí. Cuando se habla de que Líbano negocie con Israel, ni siquiera creo que el pueblo libanés esté ya de acuerdo con eso, porque creo que el actual presidente del Líbano es visto como alguien que ha vendido a su país. Un hombre que básicamente permitió que continuara la ocupación de territorio libanés al decir que no es ilegal si nosotros la apoyamos. Creo que él planteó ese argumento, que es ridículo, y en realidad fortaleció enormemente a Hezbollah, porque ahora muchos libaneses que quizá estén cansados del conflicto están reconociendo que la única forma de que Líbano sobreviva como Estado soberano es tener políticos que, crean en la soberanía de Líbano. Y creo que Hezbollah entra en esa categoría. Así que creo que Hezbollah está ganando cada vez más fuerza política dentro de Líbano, más de lo que a los israelíes y a Estados Unidos les gustaría ver y creer. Scott, cambiemos de tema y hablemos de lo que está ocurriendo en Ucrania. Los rusos creen que Estados Unidos está implicado en la guerra de Ucrania bajo la administración Trump. Está implicado hasta el cuello. Hablan de los drones que utiliza Palantir, utilizan inteligencia artificial, utilizan Starlink, todas esas conexiones. Sabemos que todo gira en torno a ganar dinero. Pero, cuando se trata de inteligencia, cuando se trata de asesores militares, todo consiste en que Estados Unidos proporciona información a los ucranianos y a los europeos. Este es el gobierno que se suponía que iba a poner fin a la guerra en 24 horas. Ahora mismo estamos a mitad de la presidencia de Donald Trump y no ha hecho nada. Básicamente, no hay ninguna negociación activa. No está pasando nada, y él dice que la guerra no tiene ningún impacto en Estados Unidos. Así que esa no es una de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos. ¿Dónde ve usted a Estados Unidos? ¿Cree que van a dejar la guerra de Ucrania en manos del próximo presidente? Yo supondría que la guerra entre Estados Unidos e Irán se dejaría en manos del próximo presidente de Estados Unidos, de la misma manera en que Joe Biden y su administración gestionaron la guerra de Ucrania y básicamente, ya sabe, se la entregaron a Donald Trump. Va a continuar la guerra de Ucrania, como estamos viendo en Asia Occidental. El lobby israelí, que es tan poderoso en Estados Unidos, no quiere perder el campo de batalla. Pero ¿qué pasa con Ucrania? ¿Qué está ocurriendo en Ucrania, a su juicio? Bueno, ya sabe, vi la información de que Estados Unidos había reanudado el intercambio de inteligencia con los ucranianos. Ya sabe, se informó de que lo habíamos suspendido, pero llevamos mucho tiempo jugando con el apoyo de inteligencia a los ucranianos. Mucho tiempo. Ya sabe, cuando proporcionamos los misiles HIMARS en junio de 2022, los HIMARS no pueden funcionar a menos que Estados Unidos prepare los paquetes de selección de objetivos. Es la naturaleza de estas cosas. Necesitan saber exactamente dónde está el lanzador, exactamente dónde está el objetivo. Eso crea ubicaciones conocidas a partir de las cuales se pueden elaborar algoritmos de GPS que se programan en el misil. Después se ajusta el sistema de guiado inercial y se dispara.
You fire it, it's being guided to a specific spot on the ground using. Seguía hasta un punto concreto en tierra mediante GPS, pero el sistema inercial lo mantiene en rumbo. Si se desvía, el GPS detecta esa desviación y puede alcanzar un objetivo a menos de 10 metros del punto al que se apunta. Eso está bastante bien. Eso no puede ocurrir sin Estados Unidos. Al menos, no podía ocurrir sin Estados Unidos. Pero entonces Estados Unidos empezó a hacer juegos. Para empezar, el GPS dejó de funcionar. Los rusos lo bloquearon de la hostia y no tienes una opción de Starlink para los HIMARS. Así que los ucranianos empezaron a llevar a cabo su propia recopilación de inteligencia y después a crear sus propios algoritmos de selección de objetivos que podían cargarse en los HIMARS. Así que bueno, no tenían GPS, pero los HIMARS no están pensados para ser el arma definitiva para todo. Pero era un arma en la que el apoyo de inteligencia, ya sabe, significó algo al principio, pero dejó de significar algo. Ahora mismo, con los drones, el apoyo de inteligencia es importante para desmantelar la red rusa de defensa aérea. Permite a Ucrania atacar las brechas en ciertos casos y realizar ese ataque en profundidad para que ese único misil, ese único dron, consiga pasar. Pero ya sabe, no cambia las reglas del juego. Ha salido un informe reciente, no sé si lo vio, que analizaba, creo que desde abril, los ataques ucranianos con drones contra la región de Moscú. Y, la cifra creo que fueron unos 1.400 drones lanzados durante ese periodo. La inmensa mayoría fueron derribados antes de llegar al segundo anillo de defensa aérea. Menos del 10% logró llegar al anillo final de defensa antiaérea. ¿Y sabes cuántos misiles atravesaron el último? ¿Cuántos drones atravesaron el último anillo defensivo para entrar en Moscú? 1. Eso es una tasa de éxito de 1 entre 1.400. Cuando hablamos de un dron FP1 que cuesta $55,000, es sencillamente una forma prohibitivamente cara de hacer la guerra. Y esto contando con apoyo de inteligencia estadounidense, apoyo para la selección de objetivos. Así que, el punto que intento plantear es que la inteligencia estadounidense no es un factor que haga ganar la guerra a los iraníes. Y sin embargo se está vendiendo como si esto fuera lo que estamos haciendo. Los ucranianos. Ucranianos, sí. No es un factor que haga ganar la guerra a los ucranianos. Han desarrollado sus propias soluciones alternativas por todas partes. Quiero decir, ya sabes, usan cosas, algo llamado Delta 16 como sistema de comunicación, pero no tienen el auténtico. Tienen una solución provisional, porque nadie confía a los ucranianos el sistema real. Solo reciben una solución provisional. Pero ni siquiera eso les sirve, porque, por ejemplo, la función clave de Delta 16 es hacer que los sistemas de defensa aérea funcionen mejor, pero no tienen defensa aérea. También ayuda a que los F-16 se integren en el conjunto de la batalla, pero si el F-16 intenta hacerlo, lo derriban. Estados Unidos prácticamente ha abandonado a Ucrania. Hacemos cosas raras, como dar permiso a Turquía para revender sistemas antiguos que no funcionan, los ATAK-MS más viejos. ¿Por qué los vende Turquía? Porque han llegado a su fecha de caducidad, cariño. No funcionan. Sí, Irán. Sí, Ucrania. Recibís, ya sabes, basura de primera categoría. Y sin embargo, todo el mundo cree que están haciendo que no es más que una forma de hacer que la iglesia gane dinero. En vez de retirar todo ese material y hacerlo explotar, pueden endosárselo a los ucranianos y sacar algo de dinero. Pero no va a cambiar nada. No hay ninguna tecnología que vaya a cambiar las reglas del juego. No hay, ya sabes, ninguna fuerza militar, ni postura militar, que vaya a cambiar lo que está pasando hoy en Ucrania. Estados Unidos ha reconocido, más o menos, que no hay nada que puedan hacer para ayudar a los ucranianos a ganar. No les van a dar misiles Patriot 3. No les van a dar licencias para los Patriot 3. No les van a dar la capacidad de adquirir tecnología sensible, porque nadie confía en los ucranianos. Europa.
Mucho hablar, pero ninguna acción. La coalición de los dispuestos no está dispuesta, ya saben, sacar misiles Patriot de sus reservas y enviarlos a Ucrania, porque temen las consecuencias de quedarse demasiado débiles si Rusia fijara su atención en los países bálticos, por ejemplo. Así que ya saben, Ucrania también ha sido abandonada por los europeos. No va a llegar ninguna solución milagrosa. Entonces, ¿dónde estamos en este conflicto? Ucrania y Europa, y en menor medida Estados Unidos, operan más o menos bajo la realidad de que no pueden ganar la guerra en el campo de batalla. También saben que con el tiempo, Ucrania se encuentra en una situación insostenible desde el punto de vista social. Quiero decir, este invierno va a ser un invierno negro. Eso significa un frío helador, sin calefacción, sin electricidad, sin gas, sin comida, sin nada. La vida es increíble y saben que eso va a pasar. Zelensky prácticamente ha admitido que va a pasar. No pueden hacer nada para salir de esa situación. Entonces, ¿en qué están centrados ahora mismo? Porque de este conflicto está saliendo una cantidad enorme de propaganda. Quiero decir, basta con entrar en las redes sociales. Y, ya saben, el nuevo algoritmo de Elon Musk inunda el espacio con propagandistas pro-ucranianos que no dejan de decirnos lo letalmente eficaces que son los ataques con drones ucranianos, cómo les están haciendo la vida un infierno a los rusos en Jersón y Crimea. Y ya saben, estos recursos pro-ucranianos luego son recogidos y repetidos por otros. Ahora mismo se está librando una guerra de información. Se supone que esa información tiene que resonar y extenderse por toda Rusia. Y después, se supone que debe generar un debate en Rusia en el que la gente empiece a cuestionar a Putin. Y aunque eso no esté ocurriendo realmente, hay gente diciendo que sí está ocurriendo. Así que la gente tiende a creer que es real. Y entonces los rusos empiezan a preguntarse, oh, está pasando de verdad. Toda la idea de la guerra mental es destruir la sociedad desde dentro. Y esto es lo único que está ocurriendo ahora mismo. Todo lo demás. Los ucranianos están siendo masacrados en el frente. Su campaña de drones está estancada. Sí, pueden, están aterrorizando a los rusos. Pero esta no es una estrategia para ganar la guerra. Los ucranianos ahora mismo están yendo a toda máquina, a todo gas, hasta el 20 de septiembre. El 20 de septiembre son las elecciones parlamentarias en Rusia. Ahí es donde Rusia votará para la Duma estatal. El objetivo de los ucranianos es deslegitimar el gobierno de Vladimir Putin, hacer que parezca débil. Ya sabes, y yo sé que hay gente por ahí diciendo precisamente eso, que Putin es débil. Dicen que ya sabes, ahora hay gente cuestionándolo dentro de Rusia. Hay quien dice que quizá ha llegado el momento de que Putin se vaya. Pues bien, esto es exactamente lo que se supone que debe hacer la guerra psicológica, crear esta incertidumbre. La mala noticia para quienes difunden estas tonterías es la siguiente. ¿Cuál es hoy el índice de aprobación de Putin? El 76%. Bueno, está en problemas, ¿no crees, Nima? Porque ningún político con un 76% ha ganado nunca unas elecciones. Esto no ha pasado nunca, ¿verdad? Y también puedo decirle que para cuando lleguemos al 20 de septiembre, su porcentaje de apoyo probablemente habrá superado el 80%. Porque todas estas campañas que se están llevando a cabo no han alejado al pueblo ruso de Putin. Se han unido a su alrededor, y él lo está gestionando muy bien. Vieron que fue a la Duma y prendió un par de medallas en el pecho de algunas personas, y luego se dirigió a ellos. Ese hombre dijo, le apoyamos, señor presidente, pero tiene que ser más audaz, más audaz. El presidente se volvió hacia la Duma y dijo, ¿tengo que ser más audaz? Él dijo, sí. Dijo, ¿de verdad? ¿Tengo que serlo? Creía que ya estaba siendo audaz. ¿Tengo que ser más audaz? Sí. De acuerdo, les he oído. No voy a ser más atrevido. Voy a tener mucho cuidado con lo que hago. Pero entiendo lo que dices, y no te preocupes, te cubro las espaldas. Te queremos, Vladimir Putin. ¿Crees que la Duma corre el riesgo de verse sustituida por quién? ¿Por Yabloko?
el partido de la oposición al que acaban de prohibir presentarse a las elecciones porque es una chapuza financiada por la CIA? Quiero decir, no hay oposición política, una oposición política significativa a Vladimir Putin. Los partidos que no forman parte de Rusia Unida van a competir por ver quién es más pro-Putin de cara a estas elecciones. Porque ahora mismo, el sentir en Rusia no es, Dios mío, tenemos que salir de esta guerra, es, Dios mío, tenemos que ganar esta guerra. Y Putin tiene una estrategia ganadora, y están empezando a reconocerlo. Así que ya sabes, también viste lo que hizo en Novosibirsk. Quiero decir, Novosibirsk, la tercera ciudad más grande de Rusia, la economía de mayor crecimiento, una de las ciudades más importantes de toda Rusia. Y Putin fue allí, se dirige al aeropuerto y tienes a una de esas multitudes de gente, partidarios, preparándose para saludar. Es espontáneo, no está planeado de antemano. Está ahí. Y Putin, ya sabes, en Novosibirsk, donde, bueno, digamos que políticamente no todo va bien. Dejémoslo así. Putin detiene su convoy, se baja, se acerca sin ningún control previo. La gente lo rodea, se le echa encima. Ninguna preocupación en absoluto. ¿Por qué? Porque ese hombre es querido. Ese hombre es querido. Quiero decir, es una locura. Así que la idea es aplicar esta estrategia de crear un Maidán en Moscú, porque eso es lo que quieren. Quieren que el pueblo ruso pierda la fe en su gobierno y se levante contra el gobierno de Vladimir Putin. Es algo parecido a la locura de la postura estadounidense. Si matas al líder supremo, Irán caerá. Aquí plantean que, si podemos ganar, si podemos expulsar a Rusia Unida del Parlamento, podremos generar suficiente incertidumbre política interna como para que Vladimir Putin caiga. Cuando Vladimir Putin caiga, todo lo demás encajará, porque Rusia se desintegrará. Pondremos a nuestro Boris Yeltsin 2.0, ensalzaremos a los oligarcas, saquearemos el lugar hasta dejarlo vacío y lo dividiremos en sus partes componentes. Todo irá bien, y a los rusos también les parecerá bien. Dirán, eso es lo que queremos. Queremos que nos desintegren, queremos ser débiles, queremos volver a los años 90. ¿Qué clase de idiotas podrían creer que el pueblo ruso querría eso? Ya sabe, los rusos saben lo que pasó en los años 90. No quieren volver a ver eso jamás. Hay rusos que dirían sí, ya sabe, 25, 26 años de Putin, me gustaría ver una cara nueva. Claro, hay gente que lo dice, pero cuando preguntas, ¿qué cara nueva?, responden, bueno, no lo sabemos. ¿Y quieres cambiar de caballo a mitad de la guerra? No, nos quedamos con el caballo, ¿no? Así que todo esto son disparates de cierta gente. Aquí no hay estrategia, va a fracasar. Y eso de ir alimentándolo, de generar esas expectativas de colapso político, porque esto es, ya sabes, esto es lo que se ve. Ves lo que dicen en Internet, que es insostenible, que la economía rusa va a fracasar, que los embargos al petróleo van a provocar quiebras masivas, el hundimiento de la bolsa y todo lo demás. Es todo catastrofismo. Está acabado, la gente está en contra, y empiezan a cuestionar las colas de gasolina. Y, Dios mío, es horrible, va a caer. ¿Y qué pasa el 21 de septiembre, cuando Rusia Unida mantiene firmemente el control y Putin navega sobre una ola de apoyo del 84-85%? ¿Qué pasa con todos los propagandistas de allí? Se derrumba. Es como una economía de burbuja, pero esto es propaganda de burbuja. Y cuando se derrumbe, no habrá nada que sostenga el apoyo continuado de Europa y Estados Unidos a Ucrania. Y llega el invierno, y este invierno será muy negro, oscuro, frío y desastroso para los ucranianos. Zelensky lo admite, no ha hecho nada para prepararse para el invierno. Y no solo eso, todo está empeorando porque su decisión de extender este conflicto a Wildberries para conseguir el momento propagandístico de almacenes ardiendo con grandes llamas y humo negro, supuestamente demuestra que Rusia se está desmoronando. Le ha salido mal, porque ahora Rusia está destruyendo la totalidad de la red de distribución de Ucrania. Todos los almacenes, las fábricas, todo ha desaparecido. Y ese es el fin de su industria. Andrei Elmitsky, que es el general que ideó la guerra mental, en 2021, más allá de
de 2023 continúa hasta el día de hoy. Further in 2023, continues to this day. He recently published an article where he said, Publicó recientemente un artículo en el que decía, ya sabes, que toda la gente que aboga por atacar Europa no tiene por qué hacerlo. Porque ahora que Rusia se ha quitado los guantes, hay entre 30 y 33 centros de decisión separados dentro de Ucrania, llamados centros de gravedad. Y si son atacados, Ucrania se derrumba, se acabó. Y dijo que ahora parece que Rusia está incluyendo los 33 en la lista. Y creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Esto es algo que Rusia podría haber hecho militarmente hace 2 años. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la guerra es una extensión de la política por otros medios. Las guerras no se ganan solo en el campo de batalla. Si haces cosas en el campo de batalla que, por ejemplo, hacen que la comunidad internacional diga, te estás pasando, tío. Es injustificable. No podemos apoyaros. Lo siento. China se pone un poco nerviosa por lo que está pasando. Hay que mantener a China de nuestro lado. Hay que mantener a India. Hay que mantener a todas estas naciones. Y eso se consigue siendo pragmático y práctico, actuando con mesura y sin escalar la situación. Quiero decir, hace 2 años, ¿podían imaginar que Rusia cerrara todos los puertos ucranianos del Mar Negro y que el mundo no dijera ni una palabra? Ni una palabra. Ni una palabra. ¿Por qué? Debido a este esfuerzo propagandístico, a estos ataques con drones, el mundo dice, Rusia, has despertado al oso, así que no te quejes ahora de que el oso ha salido de la guarida y te está golpeando con sus zarpas. Esta es la realidad. Hoy no hay apoyo para Ucrania. Rusia está hundiendo su economía. Ya sabe, como he dicho, cerrando los puertos del Mar Negro. El 60% de la economía ucraniana va a morir ahora poco a poco. No pueden llevar su grano al mercado, todo el conjunto. Así que fue un error estratégico por parte de los ucranianos y de sus aliados occidentales hacer esto, porque lo que hizo fue legitimar todo lo que Rusia no podía hacer hace 2 años. Ahora pueden hacerlo, también en el ámbito político interno. Quiero decir, ya sabe, no quieres crear una situación en la que, ya sabe, desvida a un movimiento de oposición. Y ya sabes, Rusia, aunque había gente. Recuerdo que en 2024 fui al Donbass. Hice un pequeño recorrido por Novorossiya. Y tengo que decir que recuerdo el sentir de los rusos. Escribí un artículo pensado tanto para los rusos como para Occidente. Pero era como, ya sabes, esta gente cree en Rusia, pero se pregunta, ¿dónde está Rusia? Había mucha gente así, porque fue también cuando viajé a lugares como Novosibirsk, Ekaterimburgo, Ishevsk, Kazán, etc. Y era una nación que no estaba plenamente en guerra. Era un país donde mucha gente decía, no nos gusta bandera y no nos gusta la expansión de la OTAN. Pero si tata necesitaba esa guerra. De verdad necesitábamos una guerra con Ucrania. No era una mayoría, pero había suficiente gente pensando así, como para que lo último que quieras hacer, siendo el gobierno ruso, sea algo que les haga decir, sí, no, esto es demasiado, tío, demasiado. Y de repente, tienes una oposición viable. Así que Putin tenía que jugar sus cartas con mucho cuidado. Tenías que mantener el control en el campo de batalla, sin una movilización masiva. Hiciste esa movilización puntual de 300.000, pero luego, manteniendo el apoyo público, consigues que se apunten 20, 30 o 40.000 voluntarios al mes para que el ejército siga expandiéndose y creciendo. Tienes que gestionar la economía de forma que la economía civil y comercial siga funcionando mientras mantienes la defensa. No puedes hacer una transición rápida hacia la industria de defensa, porque eso provocaría una ruptura. Hay que mantener el apoyo del mundo para que la gente no solo esté de tu lado diplomáticamente, sino que Naev invierta. Uno de los grandes indicios de la victoria de la estrategia de Vladimir Putin es lo que ocurrió en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el pasado junio. Durante ese periodo se invirtieron $80.000 millones en Rusia.
Y esto mientras Rusia está siendo atacada con drones. Y una de las razones por las que invirtieron fue el discurso que Vladimir Putin pronunció en la sesión plenaria, en el que no mencionó la guerra ni una sola vez. Se limitó a hablar de oportunidades de crecimiento y de estabilidad. Mencionó la guerra durante el turno de preguntas y respuestas, y habló de ella con mucha firmeza. Pero la cuestión es que Vladimir Putin ha sido un genio en la forma en que ha jugado sus cartas. Vladimir Putin has been a genius in how he's played this. And what he's done is by extending this war, Y lo que ha hecho es, al prolongar esta guerra, no por elección propia, sino por necesidad, debido a las acciones que se han tomado, ha puesto a todos y cada uno de sus oponentes en una posición muy precaria. Todos los líderes de la coalición de los dispuestos. Macron, ¿qué futuro tiene? Ninguno. Starmer, sabemos cuál es su futuro. Un primer ministro aún más débil, y que no sabe nada de defensa. Merz, no lo sé si sigue abriendo la boca, puede que no, ya saben, puede que no sobreviva a la moción de confianza. Está acabado. La alternativa para Alemania, AfD, está subiendo como la espuma. Hoy, el 42% de los alemanes apoya a AfD. Ya no se trata de si estarán en el gobierno. La cuestión será si pueden gobernar sin necesidad de formar una coalición, si las cosas siguen así. the need to create a coalition if things keep going. So that's it. Y eso es todo. Ya sabe, Meloni era la gran esperanza. Bueno, ahora también está bajo presión política para cambiar su postura sobre Rusia. Europa se está desmoronando. Económicamente, no tienen nada. Militarmente, literalmente no tienen nada. Literalmente no tienen nada en marcha. No pueden construir un ejército. Los alemanes, ya sabe, hicieron aquel gran anuncio. Vamos a tener el cuarto Reich, cariño. Vamos a reconstruir nuestro ejército. 800.000 millones de euros. En 2030 estaremos listos para entrar en acción. Necesitamos a 400.000 valientes hombres alemanes. 400,000 brave German men. We're going to send out letters to 300,000 men. Vamos a enviar cartas a 300.000 hombres en edad de ser reclutados y van a acudir en masa. Lo tenemos todo. Respondieron 532. 532 de casi 300.000. Los alemanes no van a luchar en esta guerra. Nadie va a luchar en esta guerra. Nadie quiere luchar una guerra contra Rusia. En Estados Unidos no tenemos nada. Quiero decir, si recuerdan 2022, 2023, cuando las cosas iban mal, era como Rusia va a lanzar una bomba nuclear sobre Kiev. ¿Recuerdan eso? Era propaganda occidental, pero Rusia. ¿Y cómo respondió Occidente? Porque fueron ellos quienes crearon la historia. Querían decir, mira, si lanzas una bomba nuclear sobre Kiev, no vamos a responder con armas nucleares. No. Vamos a entrar con una fuerza militar convencional abrumadora. Te vamos a dar una paliza con armas de largo alcance. Y vamos a derribar todos vuestros misiles, porque tenemos PAC-3, nena. Tenemos THAAD. Lo tenemos todo. Somos increíbles. Somos maravillosos. Chris Donahue llegó a decir el pasado enero que podemos tomar Kaliningrado de la noche a la mañana gracias a nuestra superioridad. Somos tan increíbles. Y luego los iraníes nos dieron una paliza y nos estamos quedando sin munición. No somos tan increíbles. Estados Unidos no tiene nada. No tenemos nada. Ahora tenemos que cambiar de nuevo nuestra doctrina nuclear. Vamos a recurrir pronto a armas nucleares tácticas porque no tenemos nada. Así que, desde la perspectiva rusa, ellos llevan el volante. Solo tienen que mantenerse. No hacer nada precipitado. No habrá ningún ataque contra Europa, pero ahora mismo tienen prácticamente carta blanca para hacer lo que quieran en Ucrania, porque Ucrania fue demasiado lejos. Pasará a la historia como uno de los mayores errores estratégicos jamás cometidos. Cuando encuentren al agente de inteligencia británico que una mañana se despertó y dijo, oiga, viejo amigo, creo que sería buena idea que quizá empezáramos a atacar Wildberries. Wildberries es un minorista ruso por internet, pero es muy importante. Mueve $1.300 millones de actividad. Si lo hundimos, la economía rusa se hundirá y nosotros habremos desaparecido. Viejo amigo, creo que deberíamos bombardear Wildberries. Y Zelensky dijo, vale, Wildberries. Y entonces lo hicieron. Y los rusos dijeron, ¿por qué? No es un objetivo militar.
Ya saben, Rusia no se volvió loca cuando empezaron a atacar refinerías de petróleo. Mucha gente pensó que deberían haberlo hecho. Los rusos estaban como, bueno, ya saben, estamos bombardeando refinerías de petróleo. Oye, tío, son refinerías de petróleo. Es la guerra. Turismo w ataques una hatstasko braucą nucleares. Rusia dijo, sí, pero estos bombarderos también están lanzando armas convencionales contra ellos, así que es guerra. Los rusos, ya sabe, no están locos. Los rusos son actores muy racionales. Ya sabe, piensan, es guerra, simplemente no vamos a reaccionar de forma exagerada. Wild berries. Los rusos dicen, que os den, boom, 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 y se acabó. Se acabó. Los rusos ahora van con todo. Nadie está diciendo ni una maldita palabra. Quiero saber dónde está ese oficial de inteligencia británico. ¿Lo han jubilado? No. Quiero decir, porque no debería abrir la boca. Cualquiera que haya dicho, caramba, viejo amigo, hoy es una buena idea atacar wild berries. Creo que es algo bueno. Deberíamos hacerlo. Fuera de aquí. Quizá fue la CIA. ¿Quién sabe? Ya sabe, alguno de esos que mastican tabaco. Creo que deberíamos, en plan, ampliar la lista de objetivos para incluir wild berries, porque la economía rusa es frágil, ya sabes, porque soy especialista económico, operador paramilitar, y creo que si bombardeamos wild berries, Rusia se irá cuesta abajo muy rápido. No, lo único que hizo fue cabrear a los rusos, y ahora han ampliado su lista de objetivos. Creo que es buena idea que empecemos a atacar objetivos en el mar de Azov y que quizá lo ampliemos también al mar Caspio, para demostrar el alcance estratégico de Ucrania. Y los rusos dijeron, sí, no, cerramos el mar Negro. Nadie pensó que lo harían. ¿Y el acuerdo del grano? El acuerdo del grano. Rusia no puede ir contra el acuerdo del grano. El acuerdo del grano es sagrado. Dios mío, no puedes ir contra el acuerdo del grano. Ya no hay ningún acuerdo del grano. Se acabó, terminado, hecho. ¿Saben? Los ucranianos fueron demasiado lejos. Eso es precisamente lo que Rusia trataba de evitar. Recuerden lo que dije antes. La razón por la que Putin no reaccionó de forma exagerada es que si haces ciertas cosas, puedes crear una cohesión que una a fuerzas que no están cooperando. Y entonces entran, y de repente quizá Europa decide enviar tropas a Ucrania, establecer una zona de exclusión aérea sobre el oeste de Ucrania. Harán eso, y eso no significa que los rusos pierdan, pero sí complica enormemente esta guerra, que era lo último que quería Putin. Así que Putin estuvo muy bien, muy bien. Fueron los ucranianos quienes cometieron el error estratégico. Dios no quiera que derriben el puente de Kerch. Y más les vale rezar para que ninguno de sus drones logre atravesar las defensas y ataque el Kremlin. Pero da igual. Ahora mismo, para los ucranianos, se acabó. Están muriendo. La gente habla de la capacidad de Rusia para lanzar más de 200 misiles en un próximo ataque. No lo sé. Quiero decir, Pan ha dicho que Magyar afirma que se le citó erróneamente. Pero sí sabemos que los rusos tienen capacidad para lanzar, ya saben, 70. Quizá puedan llegar a 100. Y si añades 500 o 600 drones, pueden ir a por ti con mil cosas que no se pueden derribar porque no hay defensa aérea. Y pueden hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez. Se acabó. Lo resumes estupendamente, Scott. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer, como siempre. De acuerdo. Muchas gracias. Hasta pronto.